Señor, te pedimos que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para oír tu palabra. Este tema que has hecho para nosotros, el poder de nuestra fe, ha sido muy importante, Señor, y te damos gracias porque podemos desarrollarnos y crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, de la serie El poder de nuestra fe, el tema de hoy se llama 5 características del poder de nuestra fe según Hebreos 11. No busque Hebreos 11, así se llama el tema nada más. Hebreos 11 lo estudiamos la semana pasada, todos los héroes de la fe, ¿se acuerdan? Entonces, como haciendo una conexión precisamente con Hebreos 11 de hace 8 días, le he llamado así 5 características del poder de nuestra fe según Hebreos 11, así se llama el tema. Como vimos la semana pasada, hermanos, Hebreos 11 es un capítulo impresionante. Enumera una cadena extraordinaria de fe y nos presenta a muchos héroes. Aprendimos cosas bien importantes como que todos aquellos caminaron por fe, murieron con su fe. Muchos de ellos recibieron las promesas y otros no recibieron su promesa, sin embargo, siempre mantuvieron su fe constante y presente. Si nosotros memorizáramos estos hechos o acontecimientos de Hebreos 11 y los héroes de la fe, seguramente nuestra fe se vería enriquecida grandemente. Pero ahora vamos a observar estas, son 4, les dije 5 características, son 4 características adicionales del poder de nuestra fe. En primer lugar, quiero entrar así de lleno al tema porque es un poco extenso. El primer punto o la primera característica adicional en Hebreos 11 del poder de nuestra fe es que la fe es segura. ¿Cómo es la fe? Segura. Y Pablo utiliza esta frase cuando dice que él se siente seguro de que nada ni nadie lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos podríamos decir lo mismo de Pablo, hermanos? A ver, digamos, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, si usted lo dijo seguro, es nuestro tema. La fe debe estar segura de lo que nosotros no solo declaramos, sino que está establecido en la palabra. Hoy en día es muy fácil que el amor de Dios que está en el corazón de muchos creyentes se vea condicionado por las circunstancias de la vida, ¿sí? Es decir, que aunque dicen amar a Dios muchos creyentes, muchos cristianos, dicen: Señor, sí te amo, soy cristiano, me gusta la iglesia cristiana, me gusta lo que se dice, lo que se habla, pero estoy enfermo, o pero tengo problemas, o mi familia está en crisis, o mi trabajo anda mal, o mi negocio anda mal, así que yo te pido que tú me soluciones todos esos problemas, y si no me solucionas esos problemas, entonces tal vez no existas, tal vez no me ames, tal vez soy demasiado malo, o tal vez no estoy en la iglesia correcta. A eso me refiero cuando digo que hoy en día es muy fácil que el amor de Dios que está en el corazón de muchos de nosotros se va a ver condicionado por las circunstancias de la vida. Es decir, depende de lo que me das, te amo, y si no me das, bueno, tal vez no te siga amando. Y aún los cristianos están cayendo en este error de los incrédulos al pensar que si Dios realmente se preocupara por la humanidad, pues no tendría por qué pasar tantos obstáculos en la vida. Y esos son dichos básicos y fundamentales, por ejemplo, del ateísmo. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Entonces, si hay maldad, Dios hizo la maldad. Entonces, si existe el diablo, Dios hizo al diablo. Y creo que nosotros ya tenemos las respuestas, ¿verdad? Dios no hizo al diablo, Dios hizo a Luzbel. Y Luzbel se rebeló por sí mismo contra Dios, porque Dios le dio a Luzbel y a todos los ángeles un libre albedrío de conducta, de comportamiento, de elección, mismo libre albedrío que nos da a nosotros también Dios. Y así como Luzbel se rebeló contra Dios, también las personas nos podemos rebelar contra Dios. Y es en ese sentido que Dios no hizo la maldad, sino que nosotros mismos somos
responsables de la maldad que hay en este mundo, no Dios. El mundo piensa así, y al ver tanta maldad y tanta iniquidad, se hacen las preguntas: entonces Dios no existe, o Dios no está conmigo. Entonces, ¿para qué tener fe si de todas maneras el mundo está de cabeza? No tendríamos por qué tener tantos problemas si Dios existiera. Muchos siguen pensando que si Dios está con nosotros, ¿por qué es tan difícil enfrentar la vida? Muchos dicen: si Dios está conmigo, ¿por qué me enfermo? Si Dios está, o ¿por qué si Dios está con nosotros, por qué la gente muere desahuciada? ¿O por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿O por qué hay tantos niños abandonados? ¿Por qué hay tantos niños maltratados por sus propios padres? ¿O por qué los desastres naturales son cada vez más constantes? Como estábamos orando por el terremoto en Nepal, ahora en las noticias que el mar en Acapulco se está saliendo y está inundada toda la costera, Miguel Alemán, y se le llama mar de fondo, algo así, ¿verdad? Y son acontecimientos de la naturaleza que Dios permite. Y entonces la gente se pregunta: bueno, si Dios existe, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué Dios no me permitió disfrutar mis vacaciones en Acapulco? Tanto que me costó mi boleto, mi hotel, y no puedo disfrutar del puerto, etcétera. ¿O por qué hay guerras en el mundo? Esa es la forma de pensar de los seres humanos en general. Pero lo trágico es que hay muchos creyentes que piensan igual. Y la pregunta es: ¿por qué los creyentes piensan igual que los inconversos? ¿Por qué los cristianos tememos a lo mismo que un no hijo de Dios teme? ¿Por qué los hijos de Dios se truenan los dedos por las mismas circunstancias que los que no son hijos de Dios se están tronando los dedos? La respuesta es muy simple: porque su fe no es segura, que es nuestro primer punto. Su fe no es segura, es decir, las personas, incluyendo cristianos, no tienen plena seguridad en Dios. No tienen plena seguridad en Dios. Si pierden su trabajo, ya se están tronando los dedos, hasta tienen problemas familiares, porque no tienen plena seguridad de que hay una promesa que dice: jamás te dejaré y jamás te desampararé. Si el pueblo de Dios tuviera plena confianza, fe y seguridad en las promesas de Dios, otra cosa sería, hermanos. No se elevarían tantas oraciones obstinadas de no dame trabajo. Las oraciones es: dame el mejor trabajo. Los cristianos no oran y dicen: Señor, suple mis necesidades. No, los cristianos modernos oran y dicen: Señor, dame lujos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué oran así? ¿Por qué tienen su esperanza en todo eso? Porque no tienen una plena seguridad de fe en Dios. Le temen a lo mismo que el mundo. No hay poder en su fe. Temen morir de un cáncer igual que los del mundo. No hay poder en su fe. Temen quedarse sin trabajo igual que los de afuera. No hay poder en su fe, no hay seguridad en su fe. Temen cuando les aumentan la renta igual que los del mundo. Temen cuando sube la gasolina, cuando sube la leche, cuando sube el huevo, cuando suben las tortillas, cuando viene la inflación. Los cristianos temen las mismas cosas que los de afuera. ¿Por qué? Porque no tienen plena seguridad en Dios. ¿Por qué todo este miedo? Porque no hay poder en la fe de los cristianos de hoy en día. Lo peor no es esto, sino que todos estos temores, muy poco a poco y casi sin darse cuenta, nos van separando. Fíjense bien lo que dije hace un momento de lo que dijo Pablo. Estos temores nos van separando del amor de Dios y la confianza en Dios. Así que los miedos son los enemigos número uno del poder de nuestra fe. Dile al que está a tu lado: no debes tener miedo. El Dios de la Biblia prometió estar contigo todos los días de tu vida. Amén, hermanos. Entonces ahí empezamos a practicar el poder de nuestra fe. Por favor, vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 38. Y recuerde que el poder de nuestra fe es nuestra fe dirigida a las promesas de la Escritura, nuestra fe dirigida a lo que dice la Biblia, nuestra fe dirigida a lo que Dios ha dicho y nos dice a través de la Escritura. Romanos 8:38, ¿qué dice el apóstol Pablo?
¿Cómo se siente Pablo? Seguro. Dice él, por lo cual estoy seguro. ¿Qué significa estar seguro en este texto? Significa estar plenamente persuadido y convencido. ¿Cómo estaba Pablo? Plenamente persuadido y convencido. Antes de seguir leyendo, les voy a hacer la pregunta del millón. Antes de seguir leyendo, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos 100% convencidos de nuestra conversión? ¿Sí? ¿Seguros? Plenamente convencidos de nuestra conversión. Ya no estás volteando para atrás. Ya no amas lo que antes amabas. Ya no te obstinas por lo que antes te obstinabas. ¿Estás seguro de tu conversión? Bueno, y si estás seguro de tu convicción, ¿cuántos están dispuestos a dejarse, según el significado que acabo de dar, a dejarse persuadir 100% por lo que dice la Biblia como su manual de vida? ¿Sí? Porque, bueno, bajaron los amenes, ¿se dieron cuenta? Primero, todos están plenamente convencidos de su conversión, pero ahora no todos están plenamente convencidos de dejarse persuadir 100% por lo que dicen las Sagradas Escrituras como el manual de su vida, porque ahí está el pero no hay, ahora sí que no hay pero que valga cuando uno se ha convertido propiedad de Cristo. Nuestro manual de operación para vivir es la Sagrada Escritura. Entonces, si es así, si estás convencido de dos cosas, de tu conversión, y número dos, de que la Biblia es el manual de tu vida, sigamos leyendo. Dice Pablo, por lo cual estoy plenamente persuadido y convencido de que ni la muerte, esto ni la muerte significa el temor a morir, el temor a morir. Si en este momento entrara el ejército por una ley que dio el gobierno y sacaran sus cuernos de chivo, sus armas de fuego y te encañonaran y te dijeran a ti, si niegas tu religión, porque así hablan ellos, te perseveramos la vida, pero si dices, yo estoy plenamente convencido de mi fe, aquí mismo te matamos, ¿cuál sería tu elección? ¿Eh? No, dicen, yo lo ato en el nombre de Jesús. Muchos lo hacen, ¿no? ¿Qué haríamos? ¿Verdad? La respuesta suena fácil. Amén, todos dijeron. Daríamos nuestra vida. Bueno, esta frase, estoy seguro de que ni la muerte no significa morir, sino miedo a morir. O sea, no significa el miedo a lo que está después de la muerte, sino el miedo al momento de morir. ¿Ustedes tienen miedo a morir? Por cualquier causa, enfermedad, accidente. Bueno, Pablo dice, yo estoy plenamente persuadido y convencido de que ni la muerte, ni el temor a morir, ni la vida, ¿qué significa esta frase? Ni lo que la vida nos ofrezca, aunque se vea apetecible, ni ángeles, significa ni aunque un ángel real, fíjense, un ángel de Dios, no un demonio, un ángel de Dios se me apareciera y me dijera una cosa diferente, Pablo está diciendo, yo no le tendría fe. Mi fe está en él. Ni principados. Principados significa autoridades de Satanás. Ni aunque autoridades de Satanás que gobiernan en las regiones celestes se te presentaran, tú no tienes por qué negar el nombre del Señor Jesús. Ni potestades significan los poderes sobrenaturales del diablo. Ni lo presente significa ni lo que está ocurriendo ahora. Ni lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo ahora? Guerras, hambres, terremotos, sodomismo, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Pablo, lo que esté presente ahora no me va a poder separar del amor de Dios. Ni lo porvenir. Esto significa ni los desastres que vendrán y que serán peores todavía, ni lo alto,
significa ni los que habitan en el cielo. ¿A qué se está refiriendo Pablo? A los habitantes que pudieran estar en el cielo, como tal vez Pablo, Moisés, Elías. ¿Se acuerdan del monte de la transfiguración cuando está Jesús orando y se le aparecen dos? ¿Quién se le apareció? Moisés y Elías. Y Pedro está de lejos viendo, y cuando baja de orar el Señor Jesús, le dice Pedro, impresionado por la aparición, por la visión: Señor, me parece bien que hagamos una enramada aquí y nos quedemos. Hagamos una enramada, es decir, un altar, un lugar donde reunirnos y adorar a Dios, pero hagamos una enramada, un altar para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Wow. Entonces, si se te apareciera Pablo, que es imposible que se te aparezca, pero pensemos así por lo que dice Pablo, ¿sí? Si se te apareciera Moisés, o que tú creas que es Moisés, así su barbita blanca y su varita ahí, que te dijera: hijito mío, tú eres el Josué próximo de aquí, de la Ciudad de México, ¿le creerías? ¿No? ¿Por qué no? O si Moisés te dijera: oye, ¿qué crees? Que vengo del cielo, pero algo pasó, ya no hay cielo, se acabó el cielo, por eso yo estoy aquí, mira, disfruta de esta vida. ¿La comenzarías a disfrutar? ¿Le creerías? ¿Por qué? Porque nada ni nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y en el paquete está toda la fiabilidad de las promesas de la Escritura, ¿sí? Dile al que está a tu lado: la Biblia es fiable. Mientras me mato esta mosca que me está dando una lata tremenda aquí, ¿verdad? Mire, es que le gusta la sangre de los pastores a estos. Dice: ni lo porvenir, ni lo alto, ni qué más, ni lo profundo. Significa aquí ni los que habitan en el infierno. Si se te apareciera Buda, Mahoma, Hitler y te trajera un mensaje impresionante, tampoco le creeríamos. Ni ninguna otra cosa creada, ahí viene, ¿qué dice Pablo? Nos podrá separar. Esta frase implica ni siquiera por la fuerza. Ni siquiera por la fuerza nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que si entra todo un ejército y por la fuerza te dice o rechaza el nombre de Cristo, tú vas a decir: el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Así que si quieres, mátame. Yo sé que muerto después veré a mi Señor Jesucristo. Amén. Esa es la seguridad de nuestra fe, es el poder de nuestra fe. Nada ni por la fuerza. A lo mejor tu papá te dijo: ¿sabes qué? Desde el primer día que veniste al cristianismo te quedaste sin familia, te quedaste sin herencia. ¿Sabes qué? No nos vuelvas a hablar, no queremos saber nada de ti. Ni siquiera esa fuerza te tiene que mover el sentimiento y la seguridad de tu salvación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada, no hay fuerza que pueda convencer a un verdadero hijo de Dios, a la iglesia de Cristo, que rechacemos o nos avergoncemos del poder del evangelio. ¿Verdad que no hay fuerza, hermanos? No, dile al que está a tu lado: a mí nada me va a hacer rechazar el nombre de mi Señor Jesucristo. Nada. Ahora hay que observar a Pacquiao, ¿verdad? Yo hablé con muchos hermanos. Mi papá es aficionado al box. Me dice: ¿a quién le vas? Digo: mira, yo no le voy a ninguno. Pensando un poquito con una mentalidad bíblica, ¿cómo le puede ir a alguien que está golpeando a su prójimo, verdad? Y que detrás de eso hay apuestas, hay dineras, hay narco, hay infinidad de situaciones. Digo: no le voy a ninguno, pero me cae bien Pacquiao, le dije. Pero va a perder, le dije. Y mi papá: va a ganar Pacquiao, va a perder. ¿Y por qué? ¿Por qué va a perder? Muy fácil, porque él dice que es cristiano y que él es hijo de Dios. Nomás por eso va a perder. O sea que los cristianos traen mala suerte. No, al contrario, porque si Pacquiao gana, va a levantar los guantes y va a decir: Dios me dio la victoria. Y entonces todos van a decir: o sea que Dios está detrás de este sistema corrupto. Le dije: te lo aseguro que va a perder. Te lo aseguro que va a perder.
Y ya ven los que vieron la pelea, ahí iba bien el chaparro, ¿verdad? Y mi papá desde su casa en el WhatsApp, ¿qué tal? Y eso que no tienes fe, me decía. Yo, espérate al final. Y allí iba y decía, no, es que el chimuelo Arce, o el travieso Arce, es que está chimuelo, hermano. No, el chimuelo Arce le va al Floyd, dice, pero si tú te das cuenta, va ganando Pacquiao. Y luego me dice, ¿no le vas a tu hermano en Cristo Pacquiao? Así como queriéndome acá, ¿verdad? Va a perder, papá, estoy seguro. Y al final, y le dije, te lo dije, y me contesta, buenas noches, que Dios te use mañana en la iglesia. Me van a decir algunos, pastor, bienvenido al tema, ¿verdad? ¿Saben que hay cristianos que pusieron su fe en la victoria de Pacquiao? Porque es brother, es cristiano, es hijo de Dios. ¿Podemos usar nuestra fe en esos asuntos, hermanos? Pero en el pasaje que acabamos de leer, ahí está el poder de nuestra fe. No habrá nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús cuando hay poder en nuestra fe. Cuando hay poder en nuestra fe podemos seguir firme en lo que creemos a pesar de todo. Amén. Para aplicar el poder de nuestra fe va a implicar siempre un proceso mental. Ahora, no que la fe sea de la mente, sino que el convencimiento que tenemos de Dios requiere un procesamiento y además un tiempo. Cuando a ti te predicaron el evangelio, tú tuviste que procesarlo forzosamente y lo pensaste y dijiste, no, es que sí, me gusta o no me gusta, y pensaste y le diste vuelta. Ese es el proceso que va a haber automáticamente en nuestra mente. Pero para que el poder de nuestra fe vaya creciendo, va a depender de la obra que el Señor vaya haciendo en nuestras vidas. Eso es otra cosa. Pablo nos dice que nuestra fe irá siendo cada vez más poderosa cuando vamos creciendo en nuestra confianza en Dios. Dios quiere terminar la obra que empezó en nosotros aquel día que rendimos nuestra vida a Cristo. Yo rendí mi vida a Cristo hace 31 años, no sé usted, pero desde hace 31 años el Señor no ha terminado su obra en mi vida. Yo tengo muchos defectos todavía, hermanos. Y no me vean con cara de así, porque usted también, ¿sí? Y la obra que Él empezó con nosotros hace años todavía no la ha terminado. Pero lo que Dios ha estado trabajando en cada uno de nosotros es que nuestra fe se ha ido desarrollando mucho más que al principio. ¿No es cierto, hermanos? Por supuesto que sí. Así que nosotros vamos a lograr el poder de nuestra fe a medida que vayamos creciendo. Vamos a lograr el poder a medida que vayamos creciendo en nuestra fe en Dios. ¿Por qué no hemos podido dejar esas áreas que tanto daño le están haciendo a nuestra vida? ¿Por qué? ¿Porque Dios no pueda? ¿O porque no lo estamos permitiendo obrar? Porque la obra que Él comenzó la quiere terminar. ¿Por qué la gente no deja de mentir? ¿Por qué la gente no deja de criticar? Y los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué los cristianos no dejan de murmurar, de robar, de fornicar, de engañar a su mujer, de alcoholizarse, de oír música del mundo? ¿Por qué los cristianos no dejan de ser malos cristianos, cristianos mediocres, cristianos de cartón, de chocolate, hermanos? Cristianos que solamente tienen la etiqueta, pero que de cristianos no tienen nada en sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué el cristiano sigue haciendo eso? ¿Porque Dios no puede o porque no lo estamos permitiendo obrar? Porque no lo estamos permitiendo obrar. ¿Por qué Dios no ha terminado en nosotros la obra que comenzó hace 31 años, hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años, hace 7? ¿Por qué Dios no ha podido terminar esa obra? Porque nuestra fe no es poderosa. Porque aún no confiamos en que Dios pueda hacer la obra completa de transformación en nuestra vida. Nuestra fe es mediocre en ese sentido. Creemos que nuestro trabajo nos va a dar más que la bendición de Dios. Creemos que el médico nos va a dar más que Jehová Rafa, que es nuestro sanador.
Creemos y hemos puesto nuestra confianza en una cuenta bancaria, en cómo nos va en la vida, que en el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, y que si mandó un cuervo para alimentar a un profeta, ¿cuánto más va a ser por nosotros que estamos bajo la gracia y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Ese es el problema, que no tenemos fe en Dios todavía. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Por eso es que muchos quisiéramos ver más a Dios obrar más en nuestra vida, pero para que Dios obre más en nuestra vida necesitamos fe, más fe. No en fe en que me voy a sanar, lo dije hace 8 días, sino fe en el Dios que sana. Y si no te sana, ¿sigues teniendo fe en el Dios que sana? Claro, porque Él es sanador. Si no te ha sanado a ti, es porque tiene un propósito para tu vida, está trabajando contigo, y déjalo que trabaje, porque Él tiene que terminar la obra que comenzó en ti. Y si no dejes que termine, esa situación va a permanecer hasta el día que te mueras. Deja que trabaje en ti, hay que bajar las manos. Dice Filipenses 1:3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Brinquemos al verso 6. ¿Cómo estaba Pablo? Persuadido de esto. ¿Qué significa persuadido? Seguro de la veracidad de Dios. Dios es veraz, hermanos. Amén. A ver, digan conmigo: Dios es veraz. ¿Entendió lo que dijo? ¿Creen la veracidad de Dios? ¿Creen en la veracidad de Dios? Miren, si creen en la veracidad de Dios, ustedes solo tienen que orar, entregarle sus problemas a Él, y el Dios veraz responderá cuando Él quiera. Pero Él es veraz para hacerlo. ¿Acaso no dice la Escritura: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso? Así es. Dios es verdadero, Dios es efectivo, Dios es veraz. Nosotros somos los que fallamos. ¿Será veraz para arreglar tu matrimonio? ¿Será veraz para sanarte, para levantarte, para restaurarte? ¿Será veraz para perdonar tus pecados? ¿Sabe que una de las armas favoritas de Satanás, o mejor dicho así, Satanás saca todo el arsenal de sus armas el sábado por la noche antes de venir a la iglesia? Y saca y te bombardea y te dice: eres un hipócrita, no vayas a la iglesia, eres un mentiroso, robaste, mentiste, viste pornografía, estás oyendo música del enemigo, estás haciendo esto, lo otro, eres totalmente sucio, ¿a qué vas a la iglesia? ¿No es cierto que hace eso Satanás? Pero nosotros tenemos que estar seguros, como Pablo, de la veracidad de Dios. Y la veracidad de Dios dice que si tú confiesas tu pecado y te apartas, alcanzas la misericordia de Dios. Aunque saque su arma más poderosa Satanás, nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y podemos venir a la iglesia y alabar a Dios con una conciencia tranquila, con un corazón limpio. No sé usted, pero yo estoy convencido de que hoy nos vamos limpios de nuestros pecados. Ay, ese amén estuvo buenísimo, hermanos. Yo estoy seguro de eso, porque mi fe está en Dios, que Dios dijo: con mi sangre, la sangre de mi Hijo, lavo todo pecado. Y así fuere rojo como el carmesí, serás como la blanca lana. Y no por tus buenas obras, sino por la obra perfecta de mi Hijo Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Gracias a Dios. Dele fuerte el aplauso al Señor. Entendemos que entonces ese es el poder de nuestra fe, ¿verdad? No es que nosotros podamos, sino creer en la veracidad de Dios. Pablo estaba seguro de la veracidad de Dios. ¿En qué sentido? Sigamos leyendo. Él dijo: estoy persuadido de esto. ¿De qué estaba persuadido? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará?
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día que estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, sea por arrebatamiento o sea por muerte natural. Dice Pablo: estoy convencido, seguro en la veracidad de Dios, no miente, que el que comenzó en mí la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Perfeccionará significa la completará. O sea que somos seres incompletos todavía. ¿Están de acuerdo? Si Dios no hace la obra, estamos incompletos todavía. ¿Podemos dejar de ser malos por nosotros mismos? ¿Podemos ser mejores esposos? ¿Pueden ser mejores esposas por ustedes mismos? ¿No? ¿Pueden ser mejores hijos por ustedes mismos? ¿Mejores ciudadanos podemos ser? ¿Podemos ser mejores cristianos por nosotros mismos? Respóndanme: no. Nosotros mismos no podemos ser mejores. Nosotros mismos no podemos ser mejores. Escuchen bien: podemos no hacer cosas malas, pero no podemos dejar de hacer todas las cosas malas. Hay algunas cosas malas que podemos no hacer, pero no todas. Ahí entra el poder de nuestra fe y en la justificación que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Lo que tú puedas, el sucio, ensúciese más, pero el limpio o el santo, santifíquese más. Y lo que tú no puedas limpiarte, yo te limpio con mi sangre poderosa. Ese amén es el poder de nuestra fe, ¿sí? Amén. Por eso el poder de nuestra fe no apunta hacia la situación adversa, repito, de decir tengo fe que voy a salir de este problema. No, el poder de nuestra fe apunta a Dios, quien es el único que puede, y no hacia nosotros mismos. O sea, no nuestra fe hacia nosotros mismos. No es el famoso yo puedo. No puedes, no has podido, no hemos podido. De hecho, no hemos podido. No hemos podido dejar de hacer esto, de pensar aquello. No. Pero Pablo dijo que en Cristo todo que me fortalece. ¿Sí? El yo puedo es un asunto de humanismo. Es un asunto de psicología humanista, que por cierto muchas iglesias la practican porque les funciona. El pastor le dice al de ahí: tú puedes, sí puedes, el poder está en ti. Cuando salgas vas a salir un campeón, descubre el campeón que hay en ti, etcétera, etcétera, etcétera. Tú no tienes ningún campeón, tú tienes a un hombre que tiene que estar sujeto y sometido las 24 horas del día en obediencia a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos por nosotros mismos, todo lo podemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El poder de nuestra fe consiste en que aceptemos que nosotros somos incapaces de solucionar nuestra propia vida. El poder de nuestra fe consiste en creer que el único que puede terminar la obra en nosotros es Dios, puesto que Él es quien la comenzó. Amén. Segunda característica del poder de nuestra fe se aferra. Nuestra fe se aferra. Hoy en día han surgido tantas ideas, entre comillas, nuevas en el asunto de aferrarnos por fe, ¿verdad, hermanos? Ideas nuevas o doctrinas nuevas, o vientos de doctrinas, o falsas doctrinas, o doctrinas de demonios, como usted lo quiere llamar con cualquier terminología bíblica, que los cristianos están siendo engañados con una facilidad estremecedora, hermanos. La iglesia de hoy literalmente delira, así como lo oye, delira por la ignorancia de lo que realmente significa aferrarse a la fe. Por fe, los cristianos, me dirijo a gente que supuestamente conoce a Dios, que va a una iglesia como esta, los cristianos, por fe, se aferran a su sanidad. Y de ahí ha surgido la herejía de que la sanidad es ilegal la enfermedad es ilegal en el cristiano. Es ilegal en el cristiano, por lo tanto, aférrate a tu sanidad, dice esa falsa teología.
Otros dicen que por fe se aferran a la prosperidad. Y también de ahí surgió la herejía de que la pobreza es una maldición del diablo. Otros dicen que por fe se aferran al crecimiento numérico de la iglesia. Y de ahí también surgió la herejía de los grupos G12 y células de crecimiento. Por fe dicen que le arrebatan al diablo lo que les ha robado. Por fe le arrebatan a los hijos de las drogas, le arrebatan al esposo del adulterio, le arrebatan a su jefe la gerencia porque la quieren ellos, porque según ellos los mejores puestos deben ser para los hijos de Dios. A los mundanos les arrebatan sus riquezas porque según ellos debe haber transferencia de riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es otra falsa doctrina que no tiene nada que ver con el poder de nuestra fe. Mejor veamos el poder de la fe de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Veamos la fe que se aferra bien aplicada en Filipenses capítulo 2. Aquí es Pablo y más adelante vamos a ver a nuestro Señor Jesús. Vamos a ver la fe que se aferra bien aplicada. ¿Cómo se llama nuestro segundo punto? La fe se aferra. Y ya entendió, no de esos aferrados que ya acabo de explicar, ¿verdad? Se aferra. Oye, hermano, te veo un poco agripado. No, rechazo. No, se te están escurriendo. No, cancelo. Oye, te doy un Kleenex, te reprendo en el nombre de Jesús. No, pues vete con tu gripa a otro lado mejor, me vas a contagiar a mí, ¿verdad? Ok, ¿y qué dice Pablo en Filipenses 2:5? Que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En nuestro ejemplo, Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El punto es la fe que se aferra. ¿Qué quiere decir este texto? Bueno, quiere decir muchas cosas muy interesantes. Quiere decir que Jesús no se aferró al hermoso trono que tenía junto a su Padre. Al contrario, dice la Escritura que Él se despojó de ese trono. Él se despojó de toda su divinidad. No dejó de ser Dios cuando vino a la tierra, sino que se despojó de su divinidad, de su ambiente de gloria, de la habitación entre ángeles, querubines, serafines, todo lo hermoso que no les puedo contar porque nunca he ido al cielo, pero un día estaremos ahí todos. ¿Sí? Entonces Jesús se despoja de esa divinidad. Él no se aferró a su trono que tenía con su Padre. En ese sentido, no se aferró a su comodidad, no se aferró al gobierno que ejercía en todo el cielo, no se aferró a las calles de oro, al mar de cristal, y no se aferró a toda la gloria hermosísima en la cual habitaba nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. La fe de Jesús no era como la fe de muchos cristianos. La fe de nuestro Señor Jesús, de hecho, era totalmente al revés. ¿Cómo era la fe de Jesús? Al revés. Mientras que las iglesias de hoy se aferran a todo lo que tenga que ver con la comodidad, las riquezas, el placer, el bienestar del ser humano, la fe de Jesús se aferraba a algo que sí era realmente importante. ¿A qué se aferraba Jesús en la fe? Sigamos leyendo versículo 7. Dice que se despojó de sí mismo. ¿Qué significa esta frase? Aceptó ser el menospreciado de las naciones. Escúchenlo bien. Él nunca dijo, a ver, aquí yo soy el Hijo de Dios y aquí lo que yo diga se va a hacer. Eso nunca lo dijo, ¿verdad? No. Él lo único que dijo en alguna ocasión cuando lo quisieron defender del imperio romano es: ¿no saben que yo le puedo pedir a mi Señor cuántas legiones de ángeles? Creo que 10, 12, ¿cuántos? Ahí 10, 12, las que hayan sido. ¿No saben que yo puedo pedirle a mi Padre legiones de ángeles? Sin embargo, no se aferró a eso, sino que él, ¿qué hizo? Se despojó, aceptó ser el menospreciado de las naciones. O sea que la fe de Jesús nunca consistió en llegar a ser importante.
La fe de Jesús nunca consistió en llegar a ser el hombre o el predicador con mayor estatus religioso o social en Jerusalén. Fue todo lo contrario. Jesús se aferró a cumplir la voluntad de su Padre, aunque eso le costara ser el hombre más menospreciado de todos los hombres. La fe de Jesús se aferraba a hacer la voluntad de Dios. La fe de Jesús nunca consistió en hacer la voluntad de los hombres. Dice el versículo que Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta palabra siervo es la palabra griega conocida por muchos de nosotros, doulos, que significa se hizo esclavo. Tomó forma de siervo, se hizo esclavo. ¿Esclavo de quién? ¿De quién se hizo esclavo Jesús? De Yahweh. ¿De quién? De Dios. ¿De quién, hermanos? De Dios. Él no se hizo nuestro esclavo. Él se hizo nuestro servidor, pero no nuestro esclavo. Así que, Señor, te pido que me des esto. Dice el Señor, no, espérame, aquí el Señor soy yo. Yo bajé a la tierra a servirte, y ese servicio consistió en dar su vida por la de nosotros, a lavarnos con su sangre poderosa, pero no a concedernos nuestros deseos y nuestros caprichos. Él es el Señor, Él es sabio, Él posee toda la sabiduría que a nosotros nos hace falta. Él sí sabe lo que nos conviene, nosotros no lo sabemos. ¿Están de acuerdo, hermanos? La fe a la cual se aferró Jesús fue una fe que no complacía a los hombres sino a Dios. Jesús era esclavo de la voluntad de su Padre, no esclavo de la voluntad de los judíos. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? ¿Lo humillaron? No, Él se humilló a sí mismo, es decir, fue ejemplo de humildad. Él nunca dijo, yo soy el Hijo de Dios y por lo tanto me aferro a la vida. Él nunca dijo, yo soy Hijo de Dios y por lo tanto me aferro a la prosperidad o me aferro al éxito o no voy a ir, simplemente no voy a ir a la cruz. Al contrario, se aferró a la humildad. Dice la Escritura que se humilló a sí mismo. Hermanos, se lo voy a tratar de ilustrar así. Ahora en las vacaciones anteriores yo salí de viaje con mi familia y tuvimos una convivencia con los pastores allá en Puerto Vallarta, con muchos pastores. Y yo estaba conviviendo específicamente con el hijo del pastor Chivo Olivares y otros hijos de pastores que estaban ahí y otros jóvenes. Entonces me llamó la atención que cuando salió la película de Rápidos y Furiosos, ¿sí? A ver, ¿cuántos ya la vieron? No tengan miedo, hermano. No, el pastor me va a agarrar por ahí, ¿verdad? Bueno, entonces yo la quería ir a ver. Entonces les digo a los muchachos, vamos a cenar y los invito al cine. Eran como 5. Y dicen, sí, va, órale. Y uno de esos 5 ya la había visto, 4 no. Y entonces acabamos de cenar. Y digo, vamos por los boletos. Y el hijo del pastor Chuy me dice, pastor, es que yo quiero hablar con usted tantito. Le digo, dime, David. Yo no voy a ir, muchas gracias, los espero aquí afuera. Le digo, ¿y por qué no vas a ir? No, así está bien, gracias, no tengo deseos de ir. Y me quedé así. Y volteo a ver a los otros y dicen, nosotros tampoco. No, dije, soy un pecador, pero impresionante, hermano. No, dije, pues yo tampoco, ¿verdad? Si no me dicen, yo tampoco. Y dice el hijo del pastor Chuy, dice, es que él, el que ya había ido a ver la película, él nos contó que salen muchachas en bikini y nos estamos guardando. Dije, pidan más tacos, nos quedamos más tiempo aquí entonces, ¿verdad? Hermanos, me impresionó porque aún los jóvenes cristianos difícilmente piensan así. Dicen, nos estamos guardando. Me dicen, es que no queremos que nos entre la tentación por ningún lado. Muy bien, le dije, pues no vamos, yo llegando me voy a México. No, no es cierto. Llegando.
Y no fuimos, hermanos. Me acordé porque Jesús se aferró a humillarse a sí mismo. Y eso hicieron ellos. Y eso debemos hacer nosotros en aspectos que sabemos que contienen cosas pecaminosas que nos pueden incitar a otras. Apocalipsis dice que un abismo llama a otro abismo. Un pecado que no frenas te va a llevar a otro pecado, a otro pecado. Tienes que humillarte a ti mismo, aferrarte a tu fe. ¿Cuántos quieren que invitemos al hijo del pastor Chuya que nos comparta? Él es un tremendo evangelista y misionero, hermanos. Ya lo invité la otra vez, pero le dio un poco de pena y dijo, para la otra. Dije, ok, pero él va a venir pronto a hablar con los muchachos y con otros. Y no porque sea el hijo del pastor Chivo Olivares, hermanos, pero Dios lo está usando él de una forma muy bonita. A él y a otros muchachos, el hijo del profeta Adrián también y otros pastores que no conozco muy bien, eran como 5. Entonces, el poder de nuestra fe se ejerce así. Por voluntad propia tenemos que humillarnos a nosotros mismos. Amén. Dice que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, verso 9, por lo cual Dios también, fíjense, por eso lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos aceptan que su nombre está sobre todo nombre, hermanos? Nunca se aferró a la vida, como muchos de hoy, que hasta echan fuera el espíritu de muerte. De hecho, Jesús hizo todo lo contrario, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nunca se aferró a ser el rey de Israel, como muchos cristianos que se aferran a ser reyes porque quieren ser importantes en la iglesia o en esta vida. De hecho, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Hermanos, Jesús nunca se aferró a nada de este planeta, como muchos cristianos que se aferran a todo lo del mundo. A lo único que se aferró Jesús fue hacer la voluntad de su Padre, aunque eso implicara su persecución, su maltrato y su crucifixión. Ese fue el poder de su fe. ¿Cuántos quieren una fe como la de Jesús? Amén. Él es nuestro ejemplo. Lucas 9, versículo 23, por favor. Noten que Jesús se dirige a todos y les dice, aquí queda fuera la doctrina del calvinismo, la doctrina de la elección, que tú si eres salvo, tú no eres salvo. Según ellos, Dios dice que la doctrina de la elección consiste en eso, que Él ya tiene escogidos a los que son salvos. Se toman un versículo fuera de un contexto general para decir, tú eres salvo, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Entonces, pero ellos dicen, si tú fuiste elegido y eres de los que vas a un antro, bueno, no te preocupes, Dios te va a perdonar porque eres escogido. Pero puede haber a un lado un buen cristiano con una buena moral que se está esforzando y le dicen, no es por obras, aunque seas un excelente cristiano, si no eres escogido, tú te vas al infierno. Cuidado, nuestros amigos bautistas calvinistas. Pero Jesús les dijo a todos, si alguno, invitación abierta para todos, quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere agradar a Dios con una fe como la mía, ¿qué dice que deben hacer? Niéguense a sí mismos, lo cual significa renuncien a sí mismos o rechácense a sí mismos, tomen su cruz cada día y síganme. Significa mueran a sí mismos todos los días. Por su fe, mueran a sus pasiones. Por su fe en Dios, mueran a sus deseos y a todo lo que les impida hacer la voluntad de Dios. Verso 24, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. He ahí el poder de nuestra fe, hermanos. La tercera característica del poder de nuestra fe es que la fe confiesa. ¿La fe qué? ¿Todos? ¿La fe qué? Confiesa. Este
Es otro punto importante aclarar. Todos hemos sido testigos e incluso participantes de la doctrina de la confesión positiva, ¿verdad que sí, hermanos? Todos sabemos que esta doctrina consiste en que todo lo que confieses positivamente por fe, lo vas a recibir. Y lo mismo sucede con la confesión negativa. Lo que confieses, también lo puedes recibir. Dicen, así que mucho cuidado con lo que digas. Eso dice aquella teología. Por ejemplo, si confiesas riquezas por fe, te vendrán, dicen ellos. Pero si confiesas pobreza, también te va a venir. Así que pues mejor confiesa riqueza, ¿verdad? Si confiesas salud por fe, te vendrá la salud. Pero si dices, tengo gripa o tengo muy alta el azúcar, puede ser que te dé mucha gripa o de plano que te venga la diabetes. En el ministerio al cual yo pertenecía antes de yo pertenecía a otros 3 ministerios. Uno de esos 3, un día llegó un congregante que tenía diabetes y se empezó a sentir mal y se sentó y se la tomó y tenía alta el azúcar. Y ahí estaba este pastor y le dice el hermano diabético, oiga pastor, usted está muy gordito y ya he visto que no se cuida, ¿no será diabético usted? Y el pastor dijo, no, yo rechazo, yo cancelo, ato y amordazo, así decía. Bueno, y le dice, ¿por qué no se la mide? Y que se la mide, ¡pim!, y le sale altísima. Y va al otro día al médico y le dice, señor, usted es diabético. Y al otro día se para y dice, cometí un grave error. Permití que una de estas ovejillas que no tienen fe me pusiera su aparato y me la midiera. En ese momento recibí la diabetes. No tuve fe. Entonces, esa doctrina dice, si tú confiesas salud por fe, te vendrá. Si dices, tengo alta el azúcar, pues cuidado, te vas a hacer diabético. Si confiesas éxito en los negocios, tendrás éxito. Pero si confiesas que la competencia está dura, entonces la competencia va a vender más que tú. Y así las confesiones por fe se hacen prácticamente interminables, y también las negativas. ¿Esta es una doctrina bíblica, hermanos? A ver todos. No. Dios está comprometido a respaldar este tipo de confesiones, aunque se hagan con mucha fe. ¿Por qué lo dudan, hermanos? Bueno, por supuesto que esta no es una doctrina bíblica, ni mucho menos Dios está comprometido a responder estas confesiones por fe. Por cierto, también existen las promesas de fe, que dan dinero por fe, promesas de fe, y tampoco es una doctrina bíblica. La palabra griega para confesión es la palabra homologeo y significa dar consentimiento, compromiso o reconocimiento. Es como una obligación de contrato que cuando está por comenzar, por ejemplo, una construcción de un edificio, se firma un contrato. A eso se refiere la palabra confesión. El poder de nuestra fe en relación a nuestras confesiones corresponde no a lo que le platiqué, sino más bien a una declaración de fidelidad, de compromiso, de amor, de obediencia y de todo lo que tenga que ver con el compromiso que debemos hacer los hijos de Dios hacia Dios. No tiene nada que ver con la confesión positiva. Por ejemplo, Lucas capítulo 12, versículo 8 dice, os digo que todo aquel que me confesare, ahí está el poder de la confesión, el poder de la fe en la confesión. Todo aquel que me confesare, verso 8, delante de los hombres, también el Hijo le confesará delante de los ángeles de Dios. La fe que confiesa, hermanos, más bien es una fe que testifica a Dios. La fe que confiesa es una fe que testifica su obra. La fe de Dios es una fe que testifica sus mandamientos y no se avergüenza de hablar de ellos. En este sentido es una fe que confiesa las confesiones de Dios. ¿Fui claro en esto, hermanos? No es confesar lo que yo quiero que me suceda, sino declarar la palabra, porque la palabra es poderosa. La palabra, dice Pablo, que es viva y eficaz. Y al ser viva y declarar su palabra,
tiene un efecto, produce la vida que el Señor promete allí en la Escritura. ¿Estoy siendo claro, hermanos? La fe que confiesa es una fe que testifica a Dios. Entonces, Salmo 119, verso 46. La fe que confiesa es una fe que testifica de Dios, testifica su obra, declara sus mandamientos y no se avergüenza de ellos. Como lo dice el Salmo 119, verso 46. ¿Qué dice el salmista? Hablaré de tus mandamientos, o testificaré de tus mandamientos, o declararé de tus mandamientos. Hablaré de tus mandamientos delante de los reyes y no me avergonzaré. La fe que confiesa también es la fe que declara a Jesús como el Señor, como el Mesías, como el Salvador y como el único que resucitó de los muertos, según Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9. Dice Pablo: si confesares con tu boca, ¿qué hay que confesar con nuestra boca? Que Jesús es el Señor. Ahí está el límite, hermanos, ¿sí? No tenemos libre albedrío de declarar otra cosa que lo que Él nos dice que podemos declarar. ¿Y qué debemos declarar con nuestra boca? A ver, declaren con su boca eso. Jesucristo es el Señor. No es Moroni, no es Buda, no es Mahoma, no es Roosevelt, no es el pastor Daniel Rubalcaba. Jesucristo es el Señor. Entonces, aquí va implícito que la predicación del Evangelio, a eso se está refiriendo, ¿sí? La promulgación de las buenas nuevas de salvación. Confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, o sea, para ser justificados, pero con tu boca confiesas para salvación. Ahora, tampoco quiere decir que tú digas soy salvo y ya eres salvo. No, porque ya traes un corazón justificado, está diciendo el apóstol. Entonces, por cuanto eres justificado, tu boca publica el Evangelio y el nombre de Dios. Eso significa el versículo. O sea, por eso es que ya no vamos a fiestas, ya no vamos a ese tipo de convivencias donde no se habla lo mismo, donde no nos entendemos. Sí, porque ellos nos hablan de esto y tú quieres hablarles de Cristo. Entonces a los 10 minutos dices, ya me voy de esta fiesta, ¿no? Sí, porque ya no hay comunión de la luz con las tinieblas. La fe que confiesa, además, es aquella que confiesa con valentía el nombre del Señor en medio de la apostasía más densa que vive la iglesia. Una iglesia de fe no es la que cierra su boca ante la degradación del Evangelio. Una iglesia de fe es la que levanta su voz para predicar la verdad, aunque sea tenida en poco, como lo dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras. Mire, dice, tú moras donde está el mismísimo trono de Satanás. Esto es decir, en medio de las más densas obscuridades, las depravaciones más impresionantes que nunca quizá había en esa época en cualquier otra nación, tú estás ahí. Y aún estando ahí, retienes mi nombre. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? Retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Lo mataron a este siervo de Dios y él vio, seguramente tuvo temor, pasaron pensamientos por su mente, pero él, ¿qué dijo? Él, ¿qué actitud tomó? Se retuvo el nombre de Jesús. Justo lo contrario que hizo Pedro. Oye, tú eres de los de ellos, hablas como ellos, yo no soy como ellos. Otra vino y le dijo, sí, tú eres de ellos, no conozco al hombre. Y otra, sí, hablas como Jesús. Y él dijo que juró con maldiciones no conocer al hombre, lo cual significa que lo insultó con palabras obscenas para demostrarle a estos paganos que en realidad no conocía a Jesús. Pedro apostató, pero se arrepintió, porque cuando oyó cantar al gallo, dice que lloró amargamente.
Se arrepintió. Y tal fue su arrepentimiento que Jesús después le dice: te encargo a mi iglesia, pastorea mis ovejas. Puedes pecar, el problema es que no te arrepientas. No te di licencia para pecar, Entonces debemos estar en la sintonía de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No podemos confesar su nombre si somos malos, y tampoco podemos dejar de confesar su nombre si somos hijos de Dios. En cuanto a confesiones se refiere, Jesús dijo en Mateo 12:34 a los fariseos: generación de víboras, ¿cómo pueden confesar? ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla o confiesa su boca. Nosotros hemos sido llamados a confesar a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Y la última característica del poder de nuestra fe es que la fe anhela. La fe anhela. ¿Cuáles son tus anhelos en este momento, hermanos? ¿Cuáles son tus anhelos en este momento? ¿En qué anhelos estás concentrando tu fe? ¿En los espirituales o en los mundanos? Estamos teniendo el mismo anhelo de fe. Fíjense bien, estamos teniendo el mismo anhelo de fe por la sanidad física que por la sanidad de nuestra alma. ¿Vamos al nivel? Porque nomás nos duele algo y estamos en la iglesia. Nomás no nos duele nada y ni nos acordamos del Señor. O sea, no estamos anhelando crecer en nuestra fe, nuestro desarrollo espiritual. Pero nomás tenemos un problema y aquí estamos anhelando que nos resuelva Dios nuestro problema. Estamos teniendo el mismo anhelo de fe por un milagro económico que por un milagro espiritual. ¿Cómo cuál es, pastor? Como el milagro del nacer de nuevo. Eso es un milagro producido por el Espíritu Santo. O como el milagro de la restauración de la familia. O como el milagro del crecimiento espiritual. ¿Estás anhelando eso en realidad más que tu propio éxito? Lamentablemente muchos no, otros sí. Mucha gente anhela tener fe para alcanzar sus propósitos. Por eso anhelan tener una fe muy grande, porque creen que si no la tienen tampoco tendrán lo que ellos están buscando. Increíble, pero es la verdad. Los cristianos anhelan la fe para conseguir sus cosas. La palabra griega orejamai significa una decisión interna para alcanzar un objetivo. Pero el sentido práctico de nuestra vida de fe es llevarnos a donde Dios quiere que vayamos. No es una herramienta para lograr el éxito personal, la fe. La fe no es una herramienta para lograr un propósito personal. La fe es una herramienta para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos hacer su voluntad y así obtengamos sus promesas y su poder, las que están dentro de su perfecta voluntad. Leamos Hebreos 11:16 para terminar. Y he ahí las personas de quienes Dios dice que no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Hebreos 11:6. Dice el Señor: pero sin fe, ¿qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque para acercarnos a Dios tenemos que acercarnos con fe. Eso significa acercarnos a Dios creyendo que Él está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Esta palabra galardonador no significa que si tú lo buscas Dios te va a dar lo que le estás pidiendo. El galardón es el premio que Dios le va a dar a sus hijos en el cielo por haberse sostenido firmes en la fe del Evangelio sin haber negado su nombre. ¿Sí, hermanos? Fíjense bien, la conclusión lógica es que a veces Dios se avergüenza. Sí. ¿Cuándo? Cuando nuestra fe trata de apropiarse
de la bondad de Dios solo para esta vida, olvidando que su plan es eterno. ¿Me entendió eso? Dios se avergüenza de aquellos que usan su fe para aprovecharse de la bondad de Dios en esta tierra, sin olvidarse que la bondad de Dios más bien es en la vida eterna. Amén. El poder de nuestra fe consiste en obtener beneficios, no consiste, en obtener beneficios personales de Dios. Consiste en entender que el poder de nuestra fe va más allá de lo que nuestros ojos ven y nuestra carne anhela. Amén. Vamos a orar, hermanos. Inclinen su cabeza, por favor. Querido Señor, te alabamos y te glorificamos y te bendecimos, Señor, por tu presencia. Te amamos por encima de todas las cosas. Tú nos has dado una fe, Señor, una fe para ti, no para mí. Una fe para creer en ti, una fe para adorarte a ti, una fe para glorificarte a ti, una fe, Señor, que no tiene nada que ver con lo que puedo recibir de ti si tengo fe. Es tener fe en ti el que puede dar, pero es el mismo que puede quitar. Es tener fe en ti, Señor, y no como el sanador únicamente, sino como el Salvador de nuestras vidas. Nosotros queremos ser hoy una iglesia de fe, que el poder de nuestra fe radique en primer lugar en que estamos seguros de que somos salvos por la obra de Cristo, por el sacrificio de nuestro Señor. Creemos que Él es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, tu único Hijo amado. Ponemos toda nuestra fe en ti, que no hay otro Dios fuera de ti por el cual podamos nosotros ser salvos. No existe, Señor, para ti dioses además de ti, ni señores además de Jesucristo. No hay ídolos, imágenes de madera, de yesos. Tu palabra dice que esas imágenes tienen ojos y no ven, tienen oídos mas no oyen, tienen pies y no andan. Tu palabra dice que tienen que ser llevados y traídos de aquí para allá por hombres, por los propios fabricantes de ellos. Esos ídolos se caen, se destruyen y no sucede nada. Y peor aún, tu palabra dice que detrás de cada imagen hay un demonio. Por eso nuestra fe ha dejado de estar dirigida hacia esos ídolos, pero también hacia ídolos humanos. Hombres que han querido tomar tu lugar, religiones, iglesias, liderazgos completos que han querido tomar tu lugar. Que pronto el juicio vendrá sobre aquellos si no se arrepienten, y así como sucedió a Nabucodonosor, Señor, que perdió su conciencia, su sobriedad y se volvió como un animal. Porque dice tu palabra, por cuanto pusiste tu corazón como de Dios, siendo tú hombre. Hoy nos humillamos a nosotros mismos como Jesús se humilló, y te decimos que tú eres Dios y nosotros hombres. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Estamos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote el poder de nuestra fe para que te agrademos a ti por encima de agradarnos a nosotros mismos. Sabemos que tú sabes lo que tenemos necesidad antes que te lo pidamos. Aún así tú permites que te pidamos cosas para nosotros, pero no, Señor, que llenemos tu trono siempre de vanas peticiones. Tú nos darás conforme
a tu propósito y conforme a nuestra necesidad. Señor, que esta iglesia sea poderosa en fe, que esta iglesia sea poderosa en fe. Fe, Señor, para reconocerte a ti. Te pedimos perdón. Reconocemos, Señor, que habíamos estado pecando en esta área. Te recibimos a ti, Señor, y más bien reconocemos que tú eres el Señor de esta iglesia y de cada familia en este lugar. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Danos la valentía para hablarle a los demás y enseñarles el poder de la fe, Señor. Que vengan a tu conocimiento, no a nosotros, sino a ti, para que puedan descansar de sus pecados, poniendo su fe solo en ti, el obrador de maravillas, el Dios poderoso, único y sublime, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.